Hebreos capítulo 11, verso 23. Tomen sus asientos, por favor. Dice el pasaje: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, dice, leo de nuevo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El tema de mi mensaje hoy es: entrega tu Moisés. Diga conmigo: entrega tu Moisés. Diga: entrego mi Moisés. Padre, pedimos hoy día que venga maná del cielo, que tú nos des el aliento de tu boca, la palabra de tu boca, y ella nos vivifique. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros sabemos muy poco sobre el poder de las palabras. La Biblia dice que Dios creó todo el universo por medio de la palabra, de su poder. Y de hecho dice en Hebreos que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por muchas partes Dios nos advierte que no hay palabras inocentes, que las palabras de Dios son palabras que no volverán vacías. El profeta Isaías dijo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios ha exaltado su palabra por sobre su nombre. Santiago dice que Dios nos hizo nacer a nosotros por la palabra de su poder, para que seamos lo mejor de sus criaturas. Dios todo lo sostiene por el poder de su palabra, Dios todo lo creó por el poder de su palabra. Y definitivamente Él exaltó la palabra por sobre su nombre al punto que al verbo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al venir a la tierra, al encarnarse, le puso el verbo, la palabra. Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todos nosotros estamos creyendo aquí porque un día vino la palabra del Evangelio a nuestra vida. El Espíritu Santo se las ingenió para que tú pudieses ser un receptor de la palabra. La palabra también es la semilla de Dios, que es engendrada y que es engendrada por Dios, pero concebida por los seres humanos. Cuando Dios suelta su palabra, cuando Dios ha venido en la persona de Cristo como su palabra, su propósito es que a partir de ahí se van a generar muchos efectos cuando Él suelta la palabra. Póngame atención en esto: no hay ninguna palabra que salga de parte de Dios que no vengan los elementos creativos, póngame atención, que Él se propone hacer con lo que Él dice. Cuando Él dijo que se haga la luz, apareció la luz. Cuando Dios creó todo el universo, Él habló con su palabra. Y cuando Él nos creó a nosotros, hizo algo especial. Él se habló a sí mismo. Él dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A partir de ahí entonces el hombre viviría por la palabra de Dios. El Cristo es la palabra, el árbol de la vida es la palabra. El hombre nos alimentaríamos de la palabra. Dios preestableció que nuestro cuerpo se alimentara de las cosas naturales, pero que nuestros espíritus se alimentaran por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la medida que la vida de Dios se va forjando en ti, es producto de que tú por la fe recibes la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el rema de Dios, cuando la palabra viva de Dios viene a tu vida, entonces Dios te vivifica, entonces Dios te crea nuevas oportunidades, entonces Dios crea en ti nuevas realidades. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios dice: a continuación, vamos adelante. Vamos un poquito más, por favor. Quiero que se deje esta imagen en su mente, porque a partir de aquí vamos a despegar con el tema. Pero miren, a ver, imagínense un barquito, un barco que va surcando por el mar, pero que en algún momento
se averió por alguna razón. Entonces fue traído, cierto, otra vez al muelle, y ahí tú lo puedes, entonces en todo el periodo de su reparación, se hace un producto de visitación, la gente lo va a ver, saca fotografías y todo, y podemos impresionarnos por el porte, por todo como ha sido hecho ese barco. Sin embargo, todos opinaríamos y estaríamos de acuerdo que el barco esté anclado en un muelle, ese no es su destino. Así que el destino es verlo otra vez surcar los mares. El otro día vi por la televisión de cómo hicieron y volvieron a hacer volar a un cóndor. Un cóndor que se había chocado y se averió su ala, y ahora otra vez, ya después que lo sanaron y todo, lo pusieron arriba de una roca y toda la gente, y estaban los fotógrafos y estaban filmando, y el cóndor levantaba sus tremendas alotas y hacía como que iba a volar y no volaba, pero finalmente enrumbó, o sea, voló, y entonces todo el mundo quedamos de acuerdo que enmendó su curso y siguió rumbo a su destino. Quiero que tenga esas dos ideas en usted. ¿Sabe por qué? Porque el tema de mi mensaje es entrega a tu Moisés. Y ya vas a ver por qué. Hemos leído el pasaje de Hebreos y sabe que esto es un asunto de fe. Tiene que usted ahora pedirle a Dios que le permita recibir esta palabra en su espíritu por medio de la fe. Porque el único terreno que necesita la palabra de Dios para germinar es el terreno de la fe. El más grande dolor de Dios es que se dude de su palabra, pero su más grande placer es que se le crea. Yo hoy día entonces quiero decirte que si tú eres un creyente, entonces tienes la fe de Dios, entonces esa fe puede producir y debe producir acciones en nosotros que nos llevarán a nuestra próxima temporada. Dios quiere provocar cosas maravillosas en tu vida. Todos nosotros tenemos palabras de Dios en nuestros espíritus. Todos nosotros vivimos una realidad producto de la palabra ya cumplida en nosotros, pero también hay palabras que están dentro de nosotros encapsuladas, están en forma de promesas, están en forma de que ya se va a cumplir. Hay cosas que Dios nos ha dicho y nos pusimos en movimiento por aquello que Dios nos dijo, pero llegó un momento en nuestra vida que algo sucedió y nos detuvimos. Y a lo mejor esa palabra que nos sacó del estado donde estábamos y nos llevó a una distancia, a una realidad distinta, era una palabra poderosa, pero como que en el camino empezó a perder su fuerza por circunstancias difíciles. Y yo estoy aquí para decirte que Dios quiere que tú reactives esas palabras, que reactives esos sueños, que reactives esas visiones que Dios ha puesto en tu corazón, y Dios te está viniendo con su espíritu para que eso se provoque en esta mañana. Vamos a aprender cómo tener fe en pareja cuando miremos la vida de Amram y Jocabed. La Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia va a asociar la vida de Moisés a la vida de sus padres. La vida, el ministerio de Moisés está íntimamente relacionado con la vida, con la acción de fe de sus padres. La fe de los padres de Moisés fue determinante para la supervivencia de aquel que nosotros conocemos como el gran Moisés. ¿Quién eran los padres de Moisés? Amram y Jocabed, ambos eran esclavos en Egipto. Esta historia se da cuando ellos están siendo esclavos en Egipto. Pensemos que ellos estaban viviendo un ambiente opresivo, ellos se encontraban en una circunstancia muy difícil. Tal vez eran las personas que menos calificaban en ese momento para tener un milagro, el milagro de tener un hijo, pues se había soltado un edicto, se había soltado un decreto de Faraón, de que ninguno que fuera varón de los israelitas, chico varón, hijo varón, debería de permanecer con vida. Había un decreto de muerte. En estos momentos muy difíciles, entonces, de Amram y Jocabed, ellos ejercitaron su fe, la fe que ellos poseían en el Dios creador de los cielos y la tierra, porque ellos concibieron en los momentos más difíciles un hijo. Hay momentos, mis queridos, en que en los momentos más difíciles de nuestra vida, para que haya un cambio de verdad radical en tu vida, necesitas concebir un sueño de Dios. Si te has estado preguntando cuál es la salida para mi problema,
¿Cuál es la salida para mi enfermedad? ¿Cuál es la salida para mi estado económico? ¿Cuál es la salida para el problema familiar? Necesitas concebir o necesitas que se reactive la palabra que Dios sembró en tu corazón, o necesitas concebir ahora una palabra en tu espíritu. En los momentos más difíciles, la fe tiene que convertirse en un agente motivador de decisiones profundas. La fe, según la Biblia, es un impulsador de acciones. Por la fe los antiguos conquistaron reinos, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones. La fe, según la Biblia, es un impulsador de acciones. La fe lo vuelve a uno desafiante, nos capacita a decirle no a las circunstancias que se nos oponen y que impiden que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Fíjense que los padres de Moisés eran personas singulares, porque siendo ellos esclavos, viviendo entre miles de esclavos, ellos tuvieron la virtud de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y dice que ellos, cuando le creen a Dios, conciben, y estaba el edicto de que no podían hacer ningún niño varón de los hebreos, pero dice la Biblia que ellos vieron en su hijo algo maravilloso. Ellos vieron en ese niño sentenciado que había surgido del corazón de Dios como un plan de Dios, porque uno no tiene idea de los planes que Dios tiene con nosotros. Uno puede estar en circunstancias muy difíciles, uno puede sentirse muy menoscabado, pero Dios, el Dios Todopoderoso, que es experto en escoger a la gente que no escogeríamos, en votar por los que nosotros no votaríamos, es experto en impresionarnos y decirnos: hey muchacho, hey hija, hey hijo, yo te tengo considerado para un gran proyecto de vida. Yo te tengo considerado para que tu pasar por esta tierra no sea insignificante, sino que sea significativo y sea con consecuencias eternas. Así que ahí tenemos a estos papás. Y cuando ven a Moisés, entonces ellos no piensan que él tiene que morir según el decreto, sino que le vieron un niño hermoso. Ellos vieron en este niño alguna manifestación de la gracia de Dios, y por la fe ellos supieron que este niño era muy singular, muy especial, y que tenía que ser protegido por medio de la fe. Escuche esto: podemos tener un corazón y una fe libre de circunstancias, hermanos. Nuestra fe ha sido puesta en nuestras vidas, la fe de Dios para creerle a Dios ha sido puesta para que no miremos las circunstancias. Las circunstancias externas no tienen el poder para atar nuestro hombre interior. Aún las circunstancias más severas, en medio de esas circunstancias, tú puedes atreverte a creerle a Dios por tu milagro. Quiero decirte, tu milagro viene en camino. ¿Lo crees? Tienes que partir creyendo que eres el amado, la amada de Dios. Tienes que partir creyendo que Dios no tiene favoritos. Tienes que partir creyendo que Dios te ama con un amor entrañable, que Él no hace diferencia, no hace excepción de personas, y que Él demostró el amor que te tiene al enviar a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió por ti, lo envió por mí. Entonces en esto Dios mostró su amor, en que siendo aún pecadores, rebeldes, profanos, el Señor igual mandó a su Hijo para que Él entregara su vida por nosotros y nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Así que tu milagro viene en camino. No dejes que nada ni nadie ate tu fe. Pueden atar tu cuerpo, pueden tratarte como esclavo, mas no pueden atar tu fe de futuro para que tú puedas ver milagros en tu vida. Sabe que la Biblia dice que por la fe los antiguos alcanzaron promesas, pero si la Biblia siguiera escribiéndose, se tendría que decir que los del siglo XXI, viviendo en Arica, en el mes tanto, ¿cierto? En el 2017, en el mes de junio, estamos en junio, claro, es un mes muy importante. Todavía no. Ya en el mes de mayo, ¿cierto? Hubo gente que por la fe sigue alcanzando promesas. Que se diga en el cielo: hay gente que por la fe todavía alcanza promesas. Hay gente que por la fe todavía conquista reinos. Fíjense que en los padres de Moisés se dieron 3 condiciones.
ellos vivían en medio de un pueblo incrédulo. Primero. Segundo, ellos eran perseguidos, cuestionados por su fe. Y tercero, ellos sí estaban desesperados por un milagro. Así que si tienes estas tres condiciones o te pareces a estas tres condiciones, entonces eres un candidato para que se produzca un milagro en tu vida. Ahí en el verso 23 del capítulo 11 a los Hebreos dice que por la fe, dice, me gusta la manera en que lo dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Diga conmigo, le vieron niño hermoso. Le vieron niño hermoso. Esto nos entrega una verdad que dice lo siguiente, que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Ponga atención. La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. La fe se determina a ir contra los espíritus de temor y no dejará morir lo que considera hermoso. ¿Hay alguna palabra que te muestra la antife? Es el temor. El temor es fe al revés. El diablo trabaja con el temor para que nosotros no le creamos a Dios, para que nosotros no tomemos decisiones de fe. El temor pone lazo al hombre. El temor es un espíritu. El temor es la propensión a creer que lo bueno durará poco, pero que lo malo continuará viniendo. Por eso nosotros tenemos que renunciar al espíritu de temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que renunciar a los temores de la vida. Hay cosas que se tienen que lograr a pesar del temor. La fe es a pesar del temor. Te van a preguntar a veces, ¿y tú no tuviste miedo de tomar este paso de fe? Sí, tuve temor, pero lo hice a pesar del temor. Tenemos que aprender a matar gigantes, ser matadores de gigantes. Y a veces los gigantes podemos pensar nosotros que no son grandes problemas, pero sabes que, o podemos pensar que son los grandes problemas, que esos son los gigantes. Cuidado, porque los pequeños temores unos a otros también se convierten en grandes gigantes en nuestra vida. Y estamos llamados a matarlos. La primera pregunta que el Espíritu te hace hoy día es: ¿qué es lo que tú consideras hermoso? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu emprendimiento? Todo ello, todos ellos, la visión que Dios te ha dado, el sueño que Dios te ha dado de un futuro mejor. Quiero decirte que si tú pones en funcionamiento tu fe como debes hacerlo, la fe de Dios en ti preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Dios te ha preservado con vida a ti, porque para Dios tú eres hermoso. Tú eres único. 7,000 millones de personas, ninguna persona como tú. Las huellas digitales te lo dicen, el iris de tus ojos te lo dice, el tono de tu voz te lo dice, tu código genético te lo dice, los dones y talentos que están dentro de ti, algunos desarrollados, otros encapsulados, te lo dicen. Eres especial. Dios te ha preservado a ti porque Dios es un Dios de fe, y Él te ha preservado porque te considera hermoso. Si Él es un Dios de fe, funciona en este principio, que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Mira al que está al lado tuyo, pero míralo como Dios. Como Dios lo vería. Míralo con fe. La fe preserva con vida. ¿Qué cosa? Todo aquello que considera hermoso. ¿Qué otra cosa es hermosa? ¿Tienes sueños de Dios para tu vida? ¿Cómo te ves en el futuro sirviendo a Dios? ¿Cómo te ves en el futuro sirviendo en el mundo donde Dios te puso, en la ciudad donde Dios te puso? Mis queridos, es probable que hasta ahora te hayas encontrado con muchas situaciones que han tendido a matar los sueños, a matar el Moisés que Dios inició en ti. Pero sabes, estoy aquí para decirte que no debes dejar morir tus sueños, no debes de dejar morir tus anhelos,
No debes de dejar morir tus hijos, no dejes morir tu familia, no dejes morir tu ciudad, no dejes morir tus emprendimientos, no dejemos morir nuestro país, no dejemos morir nuestro continente. Nosotros luchemos, creámosle a Dios y sigamos declarando que este mundo no va a terminar con Satanás al volante, va a terminar con Jesucristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y una iglesia levantándose poderosa, llena del poder de Dios y del Espíritu Santo. Tenemos una fe que preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Hay personas que se dejan sucumbir por las circunstancias, algunos incluso por sus pecados, pero el Señor dice que 7 veces caerá el justo. Pero si se toma de la mano del Señor al corazón contrito y humillado, Dios no va a menospreciar. David pecó, pero él en el Salmo 51 revela su verdadero arrepentimiento. Tuvo consecuencias, pero Dios lo recibió, Dios lo perdonó, y dice que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Estás viviendo tiempos difíciles. Los padres de Moisés vivieron tiempos difíciles, pues en el momento en que nació Moisés era una maldición ser un hijo varón. Fíjense que los soldados de Faraón andaban por todas las casas buscando niños. Ellos cogían a los niños por los pies y los atravesaban a espada, y miles de niños fueron traspasados por la espada de los soldados de Faraón. Pero los padres de Moisés dijeron: con nuestro hijo no va a ser así. Hay sentencias hoy día contra las generaciones que hoy día viven. Hay cosas terribles, cuestiones letales que están pasando a nivel moral, sí. Pero los padres tenemos la facultad para decir en el cielo y decirle al mismo infierno que nosotros no dejaremos morir lo que consideramos hermoso. Hay gente que el faraón espiritual les está quitando lo más hermoso de ellos y se los está atravesando a espada. Están llenando su casa, o está llenando su casa de consternación. Les está aplastando su fe, su economía, su osadía, su pureza, su pasión, su pureza. Pero por favor, vale la pena servir al Señor. Cuando Él te llamó, nada de las bendiciones que hoy día tienes Él te las había prometido originalmente. Él te había prometido, eso es lo que escuchaste, que Él perdonaba tus pecados y te hacía una nueva persona. No tenías idea de lo que incluía ser un hijo de Dios, tanta bendición, tanto amor. Pero aún cuando ninguna de esas bendiciones estuvieran en nuestra vida, nosotros deberíamos de seguir amando al Señor, porque Él es digno, porque Él es glorioso, porque Él es bueno, porque Él es un papá lindo, precioso, amoroso, bondadoso. Pero ¿sabes qué? A pesar de que hay ataques del enemigo y hay algunas personas alcanzadas, pero también esa gente se está levantando y está diciendo no al faraón, porque la fe de Dios en ellos se está fortaleciendo, y la fe les dice dentro de ellos que ellos van a preservar con vida todo aquello que ellos consideran hermoso. Dice la Biblia que ellos escondieron a Moisés. Dice que lo escondieron. Moisés, mis queridos, fue protegido. Lo que Dios inició en Amra y Jocabed, ese Moisés, ellos tuvieron luego que protegerlo. Fue protegido, fue guardado, contenido para que siguiera viviendo, ¿no? Para que siguiera creciendo, para que siguiera haciéndose fuerte. Y si hay una palabra de Dios que Dios plantó en tu vida, el diablo querrá quitar esa palabra, y es responsabilidad tuya proteger esa palabra. Es responsabilidad tuya guardarla, creerla, confesarla, declararla, hacerla fuerte. La Biblia dice que ellos pelearon contra el temor para mantener al niño con vida. Así que tú tienes que pelear por lo que Dios te ha dicho. Ahí estaban los discípulos, Jesús hablando con ellos. Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Los discípulos se ponen en marcha, Jesús se sube a la barca y se pone a dormir, y ellos van al otro lado. Pero en medio de la travesía se desata una tempestad, y todos ellos tuvieron mucho miedo por su vida. Uno de ellos se acerca donde Jesús y lo despierta. Jesús, ustedes saben la historia, se despierta, los reprende por su poca fe, porque si Él les había dicho que pasaran al otro lado, llegarían al otro lado. Y Jesús calma el viento y la mar. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza que así como a los discípulos nos ha sucedido a nosotros, nos pusimos en marcha basados en una palabra de Dios. Dios nos dijo, pasemos al otro lado. Hago un paréntesis. Hoy día yo estaba mirando y yo veo personas que estuvieron en el comienzo con nosotros y después se fueron.
Y ahora las veo que están en medio de nosotros otra vez. Y entonces la tristeza que yo tuve allá, a la final tuve tristeza porque se fueron, pero a lo mejor no tuve fe de pensar que a la larga Dios igual los iba a traer. Mire cómo es Dios. Y sabes que cuando Dios te da una palabra, pasemos al otro lado, Él quiere que tú la sustentes en el tiempo. No es que sea una palabra inicial. Esa palabra te acompañará en el camino, porque Jesús no solamente es el destino, sino también es el camino. Él caminará contigo en esa palabra. Y los discípulos tuvieron miedo, pensaban que morían, pero Jesús estaba durmiendo. La palabra no había desaparecido, la palabra no había perdido su vigencia, la palabra simplemente estaba durmiendo. Algunos de ustedes hoy día Dios les empieza a refrescar la memoria por su Espíritu Santo para que empiecen a activar las palabras que están sembradas en sus corazones. Algunos la están pasando mal y el Espíritu de Dios les dice: usted está en el primer tiempo nomás, está en la etapa del primer tiempo, te queda todo el segundo tiempo. Por lo tanto, no te des por vencido, sigue creyendo a la palabra mía, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envié. Créele la palabra de Dios, porque se cerca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él es digno de ser creído. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nuestro Dios es fiel y digno de ser creído. Los padres de Moisés pelearon, pero no pelearon contra Faraón. Ellos pelearon contra los temores, contra la incertidumbre. Ellos pelearon contra esa ley, la ley de Faraón, que es la intimidación, la amenaza, los temores. Y esto venció la ley de Faraón. Faraón funciona con esta ley, intimidándote, poniendo temores infundados. De repente amaneces con paranoia, como con una amenaza incluida interna, o a veces que esto no me va a resultar, y el hombre entonces no toma, la mujer no toma decisiones, el hombre de Dios no toma decisiones por eso. No debemos olvidar las palabras del poeta que dijo: el hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa. Nuestras mayores luchas no están fuera de nosotros, sino están dentro de nosotros. Así que los temores de hoy son tus limitaciones para el mañana. Si vences hoy, entonces mañana caminarás en grandeza. ¿Qué cosas son las que tú consideras hermosas? Porque si la fe se mueve en tu corazón, tú no vas a dejar morir lo hermoso. Lo que Dios te ha dado, mi hermana, mi hermano, es demasiado hermoso para dejarlo morir. Cada uno está peleando sus batallas de fe. Yo estoy ahí peleando con esta batalla de fe del problema muscular y amanezco súper rígido con dolores, pero yo sigo declarando que mi Dios llevó mis enfermedades y mis dolencias y le estoy diciendo que es ilegal en mi vida. Yo me estoy visionando sano, me estoy visionando enérgico, me estoy visionando más joven, me estoy visionando para allá. ¿Por qué? Porque la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Tú puedes entonces, mi hermano, conservar con vida lo que Dios te ha dado. Quiero que ahora estamos casi en el corazón de lo que yo quiero decirte. O sea, tú entonces tienes que soñar un futuro de gloria y pelear por ese futuro de gloria. Tú puedes conservar con vida lo que Dios por gracia te ha dado, la posibilidad de tener una economía sólida y liberada. Entonces, sé una persona de diezmo, una persona de ofrenda, una persona que administra bien, una persona generosa, porque la Biblia dice: da y se te va a dar, medida buena, apretada, remecida, rebosando, se te va a dar en tu regazo, porque con la medida que mides serás medido. Contempla la posibilidad de tener nuevos y verdaderos amigos si es que los perdiste. Yo les conté una vez que tomé una decisión importante en mi vida. Y por haber tomado esa decisión me cambié de ciudad y los amigos de la otra ciudad pasaban los meses y ninguno de ellos me llamaba. Me empecé a sentir súper solo. Empezaron a creer tonteras, rumores, pero ninguno de ellos me llamaba para preguntarme personalmente si esas tonteras y esos rumores eran ciertos. Así que más entristecido estaba.
Y en esa de mis tristezas, conversando con Dios, me vino un diálogo en forma de ideas, para que no crean que Dios me habla así, hijo mío, no, en forma de ideas. Y es como que Dios me preguntó, a ver, ¿por qué estás triste? Bueno, digo, porque en realidad mis amigos, qué canallas que son, ¿cómo van a ser así conmigo si yo viví tanto tiempo con ellos, etcétera, etcétera? Y hoy día pareciera que yo no existo, como que me he muerto. Como que Dios me preguntó, a ver, dime, ¿cuántos amigos tenías? 20. ¿Cuántos perdiste? Parece que todos, los 20. Dios dijo, te quedaste sin amigos. No dijo eso. Entonces, como que me hizo la pregunta, ¿cuántas personas hay en el planeta Tierra? ¡Wow! 7.000 millones, y yo sabía la cifra. Ya me dijo, como que me dijo así, descuéntale a 7.000 millones 20 y el resto es el resto de posibilidades que tú tienes de volver a ser amigos. ¿Te parece buena esa lógica? Así que si perdiste algún amigo, bueno, déjate de llorar a tu a tu Saúl, le dijo Dios a Samuel, y sigue adelante en la vida, porque Dios te tiene otros amigos, te tiene casas, te tiene madres, te tiene como Él prometió. Contempla la posibilidad incluso de recuperar a esos amigos. Hay personas con que yo terminé una relación porque se puso fea, pero hoy día somos buenos amigos otra vez porque logramos tejer. Yo he aprendido a no dejar crecer la maleza en el camino de la amistad. Tú puedes conservar con vida lo que Dios te ha dado por gracia. Por eso puedes conservar tu matrimonio, puedes conservar la buena relación con tus hijos. Empiece a cultivar, no te olvides que en el matrimonio no es el amor quien sustenta el matrimonio, sino que es el matrimonio quien sustenta el amor. Déjate de puro darle cosas a tus hijos, date a ti mismo, conversa con ellos, muéstrale el bien y el mal, porque si tú solamente te dedicas a dejarle cosas a tus hijos, le vas a dejar herencia, pero si tú hablas con tus hijos, le muestras valores, principios, le muestras a Dios, vas a dejar herencia y legado. Hay gente que se queda con herencia, pero al no capitalizar el legado, entonces la herencia la despilfarra de inmediato. Pero cuando hay legado, mi querido, cuando hay legado, aun cuando no tengas mucha herencia que dejar, el legado lo va a hacer rico a esa persona, el legado lo va a hacer próspero a esa persona. Los principios, la honradez, el trabajo, la fe en Dios, el temor de Dios lo van a hacer grande en la vida. Así que tú puedes conservar con vida lo que por gracia Dios te ha dado. Tú puedes conserva con vida. Desata los dones, activa los dones que Dios te ha dado. Hay dones que tú tienes que están encapsulados en tu vida. Tú no tienes idea del potencial que tienes. Atrévete a no ser miedoso. Atrévete a arriesgarte para Dios. Atrévete a hacer cosas buenas para Dios. Si antes para hacer maldades te atrevías, si antes para hacer maldades la reventaba, ahora reviéntala para Dios. Si antes para hacer cosas malas no tenías vergüenza, ahora sé un sinvergüenza para hacer las cosas para Dios, sé un sinvergüenza para hacer el bien. Amén. Tú puedes preservar con vida lo que Dios por gracia te ha dado, la visión que Dios te ha dado. Velemos, amemos la visión de la iglesia, soñemos por grandes cosas. No dejes morir lo que Dios te ha dado. No seas tan cobarde al punto de decir con lágrimas en los ojos, hazlo, Faraón, pero que yo no lo vea. Que no te mate los sueños, escóndelo, cúbrelo, protégelo, cultívalo, lucha, defiende, trabaja por tus sueños. No olvides que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Tengo realidad presente, pero también tengo una realidad en mi espíritu. Dios trabaja así. Hay una realidad presente y hay una realidad en el espíritu. Dios le dio una promesa al el presente, pero Dios también le dijo bendita a todas las naciones de la tierra. Y después mirar las estrellas y le dijo, las puedes contar. Y Abraham tenía una realidad presente. Él era viejo, su esposa vieja, su hijo un solo hijo. Pero Dios le dice, así será tu descendencia. Y antes que tenga el primer hijo, ya Dios le mostraba a las multitudes.
Y algunos dicen que cuando le mostraba las estrellas le estaba mostrando la iglesia, y que cuando le mostraba la arena del mar y le decía la puedes contar, y luego decía así será tu descendencia, le estaba mostrando al pueblo de Israel, porque hay un paralelo entre el pueblo de Israel y la iglesia. Pero mira, entonces hay una realidad presente, pero hay una realidad en el espíritu. Hay pastores que tienen una iglesita pequeña y usted tiene una iglesia, dice, tengo una iglesia pequeña. No, Señor, usted tiene un gran sueño en su espíritu. Siga creyendo, defiende el sueño, pelee por el sueño, declare el sueño, trabaje por el sueño. Aprenda que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. La Biblia dice que Dios nos ha sacado de la esclavitud y somos soñadores, y dice que seremos como los que sueñan, y por eso nuestra boca se llena de risa, porque lo que nosotros le creemos a Dios, Dios lo va a cumplir cuando Él lo ha iniciado en nuestros corazones. Dale un aplauso al Señor. ¿Te puedes imaginar a los papás de Moisés, Amram y Jocabed? Porque ellos hicieron humanamente el máximo esfuerzo por preservar con vida lo que consideraban hermoso. ¿Sabes qué? La vida en Cristo es una guerra continua. No es que llegaste al paraíso. Es una vida que hay que pelearla, mi amigo. Hay que por la fe alcanzar las promesas. Es una vida, nosotros somos de un linaje que ha regado la historia con sangre. Nuestro linaje, de nuestro pueblo, han matado mucha gente. Todavía los siguen matando. En el Oriente los siguen matando por ser cristianos. Y para que llegue la Biblia, murió mucha gente. Hoy día hay un pastor que está relacionado con nosotros, que es de Bolivia, el pastor Mauricio, está en Irán. Pasó con un grupo de personas, al Marcelo lo deportaron, pero él logró pasar con Biblias. Lo que nosotros tenemos, la salvación que tenemos, claro, gratis, porque el Señor murió sin que nosotros tuviésemos participación ahí, pero no barata. La salvación es gratis porque la recibimos como un regalo de su propia vida. Tenemos que valorar lo que Dios nos da. Ponen en actividad la fe que Dios te da, los dones que Dios te da, porque no tienen que dormir, porque los que hicieron dormir los talentos, entonces no satisfizo al corazón de Dios las excusas que luego ellos dieron. No tengas temor, renuncia a los temores. La Biblia dice que hay personas que se abrazan tanto de los temores que se convierten en cobardes. Y me llama la atención que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Así que renuncia a los miedos. Para hacer la voluntad de Dios en la tierra hay que tener pantalones. Para hacer la voluntad de Dios en la tierra hay que pararse bien en Cristo, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de una generación que quiere desalojar a Dios de su propia creación. Los padres de Moisés, ellos hicieron lo humanamente posible, el máximo esfuerzo, porque Jocabed no tuvo tiempo de postnatal, ella tuvo al niño y al otro día tuvo que ir a trabajar. Seguramente no tenía libertad ni seguridad social, de hecho no lo tenía. Y si el niño se ponía a llorar, y seguramente ahí trabajando para que no se notara que había dado a luz un niño, o si era niña o niño, porque si lo descubría lo mataban. Y si lloraba, seguramente puesto de acuerdo con sus amigas ahí calladita, y le ponía, ¿cierto? Le ponía el pecho para que mamara. Quédate callado, ¿no? Entonces ella dio a luz a Moisés y quizás aún sangrando tuvo que ir a cumplir sus labores. Tuvo que ir a ponerle el pecho al niño. Moisés tuvo dos hermanos mayores, tuvo a María y a Aarón. Pero ellos no tuvieron que pagar el precio tan alto como por Moisés. Los papás Amram y Jocabed no pagaron un precio tan alto por María y Aarón que el que pagaron por Moisés. Aquí hay una enseñanza. Hay siervos de Dios que nacerán en medio de nosotros, pero por los Moisés tendremos que pagar un costo adicional. Si quieres un Moisés, paga un costo adicional. Faraón se acercaba cada día para matar el sueño. El diablo cada día tratará de robar la palabra por la que te pusiste en pie. La palabra que te dio. Hay personas que salen de una reunión sanas y después dice que se volvieron a enfermar. El tema es que hay que pelear por la sanidad.
Hay que pelear por la palabra. Hay personas que reciben un rema de Dios en la reunión y dice, ahora voy a tomar esa decisión porque Dios ya me lo confirmó. Y van y en el camino aparece otra dificultad y quedan ahí estancados otra vez. No lo hacen por miedo, no lo hacen porque tienen miedo. Los padres de Moisés dijeron, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, por favor. Seguramente Amram le dijo a Jocabed, espérame aquí, mujer, déjame, voy a ir a orar. Voy a ir a pedir una instrucción de Dios. Nos nació el hijo y lo estamos criando. Hay una sentencia. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya está creciendo el niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a preservar? ¿Cómo vamos a preservar el sueño? ¿Cómo vamos a preservar la palabra profética? Espérame aquí. Y Dios habla con Amram. Y mire lo que le dice. Hazme una canastita calafateada y mete allí al niño. Cáspitas. Como que ahora había nacido el barquito y ahora el barquito está escondido, está averiado. Ahora hay que seguir las instrucciones de la palabra profética, porque el barquito tiene que ser puesto otra vez para navegar. Y es absurdo la instrucción que Dios le da. Imagínese, es de locos. Imagínate, papá, Dios ayúdame porque no me maten al hijo. Y Dios dice, hazte una ¿qué? Una canastita calafateada así. Di hartas veces calafateada. Viste, estaba aprendiendo a orar en lengua. Calafateada. Y los papás de Moisés aprendieron a orar en lengua ahí. Estoy bromeando. Pero mira, tenía que poner la canastilla en el río donde podían aparecer cocodrilos, señores. ¿Y qué podría pasar? Podrían pasar muchas cosas, pero voy rápido en este pensamiento. Entonces fíjense, ellos tenían que ahora poner en marcha el sueño, tenían que entregar el Moisés a la palabra de Dios, a la palabra de revelación. La palabra es de revelación porque no está atrás, porque está ahora en el presente, porque viene para ayudarte, porque viene para decirte qué es lo que tienes que hacer hoy día con esa palabra que recibiste en el pasado. La dirección de Dios fue de lo más loco del mundo. Ellos juntos entraron en el plan de Dios. Dice que por la fe los padres de Moisés, los dos le creyeron a Dios. Amram y Jocabed están llamados a ser la iglesia y los pastores. Hay pastores que tienen una gran fe, pero la iglesia no la tiene. Pero para traer los diseños de Dios en la tierra es necesario que tanto pastores como iglesia entren en acuerdo. Para traer los diseños en la familia es necesario que papá y mamá entren en acuerdo. Para traer los negocios, viene la vida, es necesario que haya un yugo igual y que 2 o 3, 4 sean de la misma fe y vayan adelante en las empresas. Amram y Jocabed seguramente lucharon antes de seguir las instrucciones de Dios. El niño era de 3 meses. Jocabed lo veía cada día más hermoso. ¿Qué haremos? Y ahí Amram decía, hay que entregarlo. Así que tomaron una arquilla de junco calafateada con asfalto y brea y lo entregaron. ¿A quién lo entregaron? ¿Al río? A la palabra, no, a la palabra de fe, a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, a la palabra de revelación que Dios les había declarado. Preciosos, hay que entregarse y entrar en obediencia a la palabra de revelación. Nosotros estábamos a punto de comprar un terreno y no nos salió. Ya, así como, ya, pero hay que despabilarse, ya, listo, ya, no lo compramos, pero ¿cuál es el próximo paso? Porque el sueño está. El otro día me levanté, ¿puedes creer? Porque pasan los días y yo sigo pensando en la cuestión. Y me despierto y digo así como que tengo que ir a comprarle el terreno al caballero de allá atrás. Todavía no he ido a hablar con él. A lo mejor era Dios. Pero que lo tengo. Pero a veces las instrucciones de Dios son que no te encajan, no te calzan. Te está hablando de nuevo, ya, pero yo iba para allá, sí, está bien. Pero ahora dobla un poquito, porque te quiero para este otro lado. Y sabes que es tan importante ser obediente a la palabra, a la instrucción de Dios. ¿Podemos imaginar a los dos preparando a su hijo? Esto fue una manera de morir. ¿Qué habrán pensado cuando llegó el momento de entregar al niño? ¿Qué habrán pensado Amram y Jocabed? A lo mejor oraron algo así, Señor bendito, ayúdanos. Aquí lo entregamos a la palabra que tú has puesto en nuestros corazones.
Nunca se ha hecho, no está escrito en ninguna parte. Nació en tu idea, nació en tu corazón, parece loco, pero lo creemos porque no lo vamos a entregar a la espada de Faraón, nuestro sueño. Nuestro hijo tiene que vivir y va a vivir en tu propósito, en tu revelación, en tu método, oh Dios. Eso es lo que tienes que hacer con lo que Dios te ha dicho hasta ahora. ¿Qué hago a continuación, Señor, con mi vida? Me ha bendecido, pero ¿qué hago? Porque este no es el fin. Jocabed y Amram seguramente lloraban. A lo mejor Jocabed lloraba porque era mujer, las mujeres lloran un poco más que los hombres, dicen. Y a lo mejor Amram, si estaba cumpliendo bien su misión, le estaba diciendo: tranquila mujer, creámosle a Dios, tranquilita, creámosle. Si se lo come un cocodrilo, creámosle al Señor. Porque seguramente el hombre le dice: mira mujer, ya bueno, llora, porque de todas maneras vas a llorar. O llora por ver lo más hermoso de ti que lo atraviesa Faraón, o vas a llorar entregando lo que Dios te va a pedir. Mejor es llorar obedeciendo que llorar por deslealtad. Hay ciertas cosas que implican el quebranto de tu ser interior. ¿Qué tengo que ir a ponerme en comunión con ese? Pero si ese me la hizo. Hágalo. No. Y ahí estamos. Y dejamos pasar la indicación y no crecemos. Nos quedamos pegados. Y preguntamos: ¿y por qué no crezco? Y hay otros que están en otro nivel. Porque Dios no te dará otra instrucción si no has obedecido la anterior que te dio. Amram y Jocabed ponen al niño en la arquilla y lo cubren, seguramente con la manta de un esclavo. Aquí se pone en funcionamiento, en ese momento, cuando hicieron caso, se pone en funcionamiento la palabra de revelación. Mire qué interesante, mire qué interesante. Es que nosotros a veces decimos: bueno, pero ¿cuándo va a actuar Dios? ¿Cuándo actuó Dios en el caso de Pedro cuando caminó por las aguas? ¿Cuando Pedro midió con un palo si el agua le podía contener? ¿O cuando Pedro obedeció? Es muy importante, entienda esto. Hay cosas que Dios te va a decir: hazlo. No, pero quizás ¿qué cosa me va a decir? Y cuando llegas a arreglar el problema, la persona no te dice nada, la persona se pone a llorar y te abraza. Y no era tan grande, tan terrible como tú te imaginabas que iba a ser la cosa. Usted sabe lo que pasó con la hija de Faraón. Ahí se puso en funcionamiento la obra de Dios. Usted conoce la historia. Fíjese, el corazón de la mujer de la hija de Faraón fue conmovido por Dios. Claro, la ley del hombre decía que Moisés tenía que morir, pero la ley de Dios decía que lo hermoso es mantenido con vida. Dios cambia las circunstancias para que los milagros se mantengan con vida. Dios te va a respaldar. La hermana de Moisés alcanza a llegar y conversar con la hija de Faraón y dice: oh señora, mire qué lindo niñito, pero yo le tengo a una que le puede criar el niño. Ah, sí, dice, tú tienes a alguien que me puede criar este niño que está bonito, es varón, debería morir, pero lo voy a criar. Ya, yo se lo traigo. Usted se imagina cómo estaba la Jocabed, pues la Joca, ¿no? Después de que le anuncian: hey, Joca, ven, mira, necesitan a alguien que trabaje como empleada doméstica. ¿Qué será? ¿Y sabe para qué? Para criar a un niño, a criar a tu hijo. ¡Wow! Vamos al palacio. Imagínate, le creyeron a Dios y ahora Jocabed nada menos que va a trabajar. ¿Dónde? En el palacio. Ponga atención a eso. ¿Cómo? ¿No? Y seguramente escuchaba de su propia hermana: cree, no va a morir Moisés. Y luego Jocabed levanta al niño. Ponga atención. Dios le devolvió lo que acababa de entregar. Conclusión, mire, esto es muy importante. ¿Qué fue lo que entregaron estos padres? ¿Y qué fue lo que recibieron? Ellos entregaron un Moisés, pero Dios les devolvió un libertador.
Entrega a tu Moisés a la palabra de revelación y Dios te va a devolver un libertador. Esta es la primera madre en la historia que por cumplir su misión de madre, el Estado le paga, señores, ¿no? Cuando obedeces a la palabra de revelación, es imposible que los milagros no aparezcan en tu vida. Vas a ver a Dios obrando a favor tuyo. Si tú entregas tu Moisés, Dios te devolverá un libertador. Dios usó a Moisés después de 80 años, pero desde el momento que Moisés fue entregado a la palabra de revelación, Dios comenzó a trabajar en Moisés. No olvide que ellos eran esclavos y le pagaron a la mamá para criarlo. Imagínense, Jocabed le habló continuamente ahí en el palacio a Moisés diciendo: hijito, aun cuando tú estás aquí, eres de aquí, pero no eres de aquí, pero eres de aquí, pero no eres de aquí, pero eres de aquí, pero no eres de aquí, pero eres de aquí, pero no eres de aquí. Así que échate todos los perfumes del príncipe, o sea, de Faraón, come toda la comida de Faraón, aprende todo porque tú eres de aquí, pero no eres de aquí, pero eres de aquí, pero no eres de aquí, ¿no? ¿Qué es Moisés para nosotros? ¿Qué significa eso? Moisés es la materialización de un sueño que vino por un rema de Dios. ¿Tienes el rema? Espera la materialización de ese sueño. Siempre hablamos de los dolores de parto, pero llega un día que puedes mostrar al bebé. Moisés es la materialización de la entrega entre un hombre y una mujer a las instrucciones de Dios. Moisés te habla de que cuando Dios te da una palabra y tú la obedeces, verás el cumplimiento de esa palabra en tu vida. El tamaño de tu entrega va a determinar el tamaño de tu liberación. Moisés era hermoso. ¿Qué es lo más hermoso que nosotros tenemos? Moisés es aquello que es concebido en la intimidad con Dios y luego es la materialización de la entrega en esa intimidad. Es probable que hasta ahora tú hayas estado guardando tus sueños. Lo que tú consideras que es hermoso, hoy es tiempo de ponerlo a funcionar en el afluente de la revelación de Dios. Haz lo que Dios te está indicando que hagas ahora. No olvides que la fe de Dios en ti preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Hay una buena noticia que la digo por el Espíritu de Dios. Dios está activando todas las palabras proféticas dadas a sus hijos. No te morirás llevando las palabras incumplidas. Entonces vuelve a las palabras de Dios entregadas a tu vida. Échalas al río de Dios, actívalas, vuelve a creer en ellas, porque en este tiempo tú volverás a ver a tu Moisés, volverás a tener a tu Moisés en tus brazos, los sueños cumplidos, la visión encaminada, la palabra específica de Dios cumplida. Tú lo vas a ver venir a ti convertido en un libertador.